¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Les saluda su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. En este lunes 14 de diciembre, en el que empezamos ya la segunda mitad del Adviento, la tercera semana del tiempo de Adviento. Y recordemos que nos invitan en esta semana a vivir en la alegría, a vivir como cristianos alegres por la venida del Señor y porque Él está cerca ya de nosotros. En las lecturas de hoy, la primera lectura está tomada del libro de los Números, capítulo 24, versículos del 2 al 7 y del 15 al 17. Y en el Evangelio veremos a Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. Qué interesante. Hace tiempo hay otro pasaje del Evangelio en el que hay un administrador malo que hacía cosas malas, y cuando su amo lo llama a cuentas, él dice: ¿qué haré? Porque ya estoy muy viejo para pedirle, para trabajar, y ya no quiero pedir limosna. Entonces dice: ya sé qué hacer, y empieza a decirle a los deudores de su patrón: ¿cuánto le debes? No, pues que 10 barriles, toma este recibo por 5. Y empieza a ganárselos para que cuando lo despiden, ellos en agradecimiento lo puedan recibir en su casa. Y dice el Evangelio que el rey tuvo que reconocer la astucia de su administrador. Y lo que meditábamos en su momento es que no es que el Señor estuviera alabando la astucia, o que fuera buena la manera como él estaba trabajando, sino como un don, una buena habilidad la utilizaba para el mal. Y hoy eso me recuerda a esta primera lectura. El profeta Balaam tenía don de adivinación, don de profecía, pero lo usaba para el mal. Por eso aquí el rey Moab lo manda para que maldiga al pueblo de Israel. Y Balaam va dispuesto a maldecir al pueblo de Israel. Y sin embargo, dice aquí el profeta Balaam, dice: qué bellos son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel, son como extensos valles, como jardín junto al río. Empieza a decir cosas buenas en lugar de hablar mal y en lugar de maldecir. Y luego dice acá al final, dice: contemplo en éxtasis los ojos abiertos la visión de Todopoderoso. Ya lo veo, pero no en el presente. Ya lo contemplo, pero no cercano. Y luego dice: de Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Qué interesante, porque él había sido, por decirlo así, contratado para maldecir al pueblo de Israel. Y sin embargo, él va y profetiza la salvación del Señor, profetiza cosas buenas para el Señor. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, dice aquí: entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. O sea, qué importante es que nosotros tenemos dones que Dios nos dio, y cómo los utilizamos. Los utilizamos, hay muchos profetas de Dios que hablaban y utilizaban ese don de profecía que Dios le habló para hablarle a su pueblo de la salvación, para corregirlo cuando iba por mal camino. Pero había profetas como Balaam que utilizaban ese don para el mal, para hacer adivinaciones y para ganar dinero. Entonces es importante hoy cuestionarnos qué has hecho con los dones que Dios te da. ¿Los usas para el bien? Dios te dio inteligencia, Dios te dio sabiduría. ¿Cómo lo utilizas en tu trabajo? ¿Para resolver bien los problemas, o para hacer cosas chuecas y que no lo noten y poder tú ganar dinero? Es importante meditar esto, porque al final de cuentas tiene mucha incidencia en nuestra salvación. Y por otro lado, ver cómo Dios puede utilizar a cualquier persona para dar el mensaje del Señor. No desprecies a alguien porque lo ves como alguien malo, como alguien que tiene mala fama, y cuando hace algo bueno lo cuestiones. Pues sí, puede ser cuestionable y dudar un poco de él, pero por eso el Señor les decía: no hagan lo que les dicen los profetas, pero no hagan lo que hacen. O sea, toma en cuenta que el mensaje que te está dando a lo mejor realmente es un mensaje de Dios. Aun y cuando sea una persona en la cual tú no confías, si estás recibiendo una buena enseñanza, acógela, no tanto por quién la da, sino por lo que puede dejar de bien para ti. Yo creo que es una enseñanza de esta primera lectura. Y en el Evangelio, aquí tendríamos que ver el contexto, porque dice:
En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Esto sucede porque el pasaje anterior es donde Jesús entra al templo y ve a los vendedores y los cambistas y los saca del templo y dice, han convertido en una cueva de ladrones la casa de mi padre, la casa de oración. Entonces le cuestionan, ¿con qué autoridad haces esto? Qué importante es que cuando le hacemos preguntas al Señor, realmente sean preguntas edificantes para nosotros. Alguna vez le preguntaron, maestro, ¿es cierto que no todo el mundo se va a salvar? O sea, pues, ¿qué te importa ese tipo de cuestionamientos? Mejor pregunta cómo hacerle. ¿Cómo puedo yo? ¿Voy por buen camino? ¿Voy por mal camino? Oriéntame y dirígeme, Señor. Nosotros podemos decir, no, pero yo nunca cuestiono la autoridad del Señor. Pues quién sabe, mi hermano, porque cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero cuando la voluntad de Dios es diferente a la mía, entonces cuestionamos, ¿por qué me quedé sin este trabajo? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi hermano? ¿Por qué estoy pasando por esta situación difícil? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué? Y tantos porqués es estar cuestionando como si el Señor realmente nos estuviera abandonando. Por eso Jesús muchas veces le hacen preguntas para ponerlos a prueba, para tenderle una trampa, y hoy se lo regresa, porque cuando le hacen estos, ¿con qué autoridad lo haces? Jesús les pregunta, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿El bautismo de Juan venía del cielo o venía de los hombres? Y pues claro que ellos dicen, ah, caray, si digo que venía del cielo, va a decir entonces por qué no le hicieron caso, por qué no le creyeron. Y si le decimos que venía de los hombres, pues nos vamos a echar encima al pueblo. Y entonces dicen, no sabemos de dónde viene. Y Jesús obviamente no les da respuesta. Les dice, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hacen eso. Qué fácil es escudarse en la ignorancia. Qué fácil es decir es que yo no lo sabía. Por eso a veces la iglesia nos invitan a cursos, nos invitan a retiros donde podamos aprender, nos invitan a predicaciones, hasta en las mismas homilías de las misas, a veces estamos pensando en otras cosas. ¿Por qué? Porque preferimos escudarnos en nuestra ignorancia para poder justificar el mal que hacemos. Mi hermano, el Señor te da sabiduría, el Señor te da las herramientas necesarias, pero tienes que utilizarlas, tienes que dejar a un lado la comodidad de la ignorancia, tienes que dejar a un lado la comodidad de hacerte víctima y solamente quejarte. Dios te dio muchas habilidades, Dios te dio muchos dones, pero utilízalas para el bien. No seas como el profeta Balaam, que teniendo el don de la profecía, lo usaba para ganar dinero y lo usaba para cosas, aunque fueran malas, pero él con tal de ganar dinero ponía en práctica ese don. Ojalá que hoy el Señor nos ilumine para que esta tercera semana la iniciemos con mucho amor, con mucha alegría. Yo le doy las gracias a Dios por este nuevo día que nos da, por esta nueva semana. Le doy gracias a Dios por tu vida, por tu salud, porque estás todavía aquí con nosotros. Y le pido que te dé abundantes bendiciones en tu familia y en tu hogar. Sobre todo, que sientas el amor de Dios en tu corazón y que ese amor de Dios arda como un fuego que no se consume y que se comparta con tu familia y con todos los que te rodean. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y Dios quiere que seas instrumento para llevar la felicidad a los demás. Vivamos esta semana con alegría. Te mando un fuerte abrazo.